Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar trabajando el objetivo de ecuaciones. Vamos ahora con la actividad 3. Ya hemos estado viendo cómo resolver ecuaciones usando las propiedades de los números racionales, principalmente la propiedad de inverso aditivo e inverso multiplicativo. Ahora vamos a tratar de resolver ecuaciones un poco más complejas, pero lo importante de esta parte que voy a trabajar son dos diferentes formas de pensamiento que nos permite la matemática. Uno es el pensamiento directo, obviamente pensamiento directo usando el razonamiento lógico matemático, y otro es el pensamiento lateral. Ese también obviamente usa el pensamiento lógico matemático, pero es una forma de pensamiento diferente. El pensamiento directo es nos permite como encontrar una solución directamente usando un método que ya hemos desarrollado. El pensamiento lateral no, el pensamiento lateral busca una forma de entender el problema de una forma diferente, ¿no? Como dándole la vuelta, por eso se llama lateral, busca la forma de entender algo y resolverlo. El problema del pensamiento lateral es que requiere el desarrollo de la creatividad y no estamos muy acostumbrados a mostrar nuestra creatividad, a ser creativos, y eso nos limita mucho. Por eso es muy importante irla desarrollando, trabajándola, ¿no? Y como les decía, en matemáticas, lo más importante de la educación matemática que se les da a ustedes es la forma en que ustedes procesan las ideas, manejan su pensamiento, y por eso es importante que aprendan a usar diferentes formas de pensamiento para cuando enfrenten en un futuro diferentes situaciones. El problema que vamos a resolver, vamos a comenzar resolviendo es que le llamo así, las manzanas, y dice así: Sofía llevó al mercado a vender sus manzanas. El primer cliente le compró la mitad de todas las manzanas que llevó más media manzana. El segundo cliente compró la mitad de lo que le quedó más media manzana. Y finalmente, un último cliente compró una manzana y con eso terminó de vender todas las manzanas que llevó. La pregunta es: ¿cuántas manzanas vendió Sofía? Entonces, como les decía, vamos a usar el pensamiento analítico en primer lugar para resolver el problema. Otra vez, como el problema me pide una cantidad como respuesta, que es las manzanas que llevó Sofía, es lo que quiero encontrar, pues voy a usar una literal para representar el problema y poderlo resolver, ¿no? Esa es la parte del proceso del pensamiento analítico, pensamiento directo, que nos va a permitir resolver el problema usando literales. Entonces vamos a ver, ¿no? La incógnita en este problema es el número de manzanas que vendió Sofía. Y entonces vamos a usar una literal para representarla. Le voy a llamar X. Entonces X va a representar el número total de manzanas. Y ya que tengo entonces representado el problema con una literal, el siguiente paso es ir escribiendo el problema usando esta literal. El problema decía así: el primer cliente compró la mitad de todas las manzanas más media manzana. Y como X es mi literal, ¿no? Entonces el primer cliente compró la mitad de esto más media manzana, ¿no? Pero entonces, ¿cómo voy a representar la mitad? Pues si X es mi literal, la mitad pues es X entre 2. Entonces X entre 2, o lo que es lo mismo, un medio de X, ¿no? Va a ser la mitad de todas las manzanas, ¿no? Y media manzana, pues se representa justamente así, pues como un medio, como media manzana. Entonces, lo que se llevó el primer cliente, pues va a ser la mitad de todas las manzanas, que es X entre 2, más media manzana, que es un medio. Y ya tengo representado aquí con símbolos lo que se llevó el primer cliente. Ahora, recordemos, lo que se llevó el segundo cliente fue la mitad de lo que quedó más media manzana. Es muy importante diferenciar porque el segundo cliente no se llevó la mitad de X, sino de la cantidad de manzanas que había llevado, ¿no? El primer cliente compró la mitad más media manzana, entonces algo le sobró. De lo que le sobró, el segundo cliente compró la mitad más media manzana. Entonces es una diferencia muy importante, ¿no? Entonces vamos a expresarlo. Entonces debemos empezar expresando cuánto es lo que le quedó. Y a ver, vamos a ver cuánto le quedó. Si Sofía tenía X manzanas y vendió X entre 2 más un medio, entonces lo que le quedó de manzanas pues es la resta. X menos lo que vendió. Entonces es X menos X entre 2 más un medio.
esto representa lo que le quedó. Entonces ahora sí, el segundo cliente de esto se llevó la mitad más media manzana. Ahora, antes de pasar a ese paso, vamos a simplificar esto. Aquí entonces tengo x menos esto. Este menos está multiplicando a esto, le cambia el signo, entonces esta x queda igual. Y este menos por más se convierte en menos. Menos por más se convierte en menos. Y esto lo puedo simplificar. Y fíjense cuánto me va a quedar. Acá dice, tengo x, tengo una x completa y me quitan x entre 2, o sea, me quitan la mitad. Otra vez, tengo una x y me quitan la mitad, pues me queda una mitad. O sea, esta operación como resultado es x entre 2. Y entonces esto es x entre 2 menos un medio. Acá ya lo expreso simplificado. Entonces, esto es lo que le queda después de su venta. Le queda x entre 2 menos un medio. Y ahora sí, lo que les decía. Esta expresión es lo que tiene Sofía luego de su primer venta. Ahora, lo que se llevó el segundo cliente fue de esto se llevó la mitad. Por eso aquí le pongo de esto, vendió un medio. Por eso lo multiplico aquí por un medio. Y además de eso, se llevó media manzana más. Entonces aquí es más un medio. Y ahora sí, todo este término representa lo que se llevó el segundo cliente. Otra vez lo puedo simplificar. Un medio está multiplicando a esto. Entonces se multiplica por este. 1 por x, pues x. Y 2 por 2, 4. Entonces me va a quedar x entre 4. Y luego también multiplica a Más por menos, menos. 1 por 1, 1. Y 2 por 2, 4. Entonces me va a quedar un cuarto. Entonces aquí me va a quedar x entre 4 menos un cuarto más un medio. Acá ya expreso simplificada la operación. Me queda x entre 4 menos un cuarto más un medio. Esto es lo que se llevó el segundo cliente. Y finalmente el último cliente solamente compró una manzana. Pues eso se representa con un 1. ¿Vale? Ok. Entonces ya tengo lo que se llevó cada uno de los clientes. Para hacerlo, digamos, un poco más sencillo, voy a escribir en una tabla toda la información que acabamos de obtener. Entonces aquí está en una tabla. El primer cliente se llevó x entre 2 más un medio. El segundo cliente se llevó x entre 4 menos un cuarto más un medio. Y el tercer cliente se llevó una manzana. Entonces aquí ya tengo representado en términos de la literal x, que es la que desconozco, lo que se llevó el primer cliente, lo que se llevó el segundo cliente y lo que se llevó el tercer cliente. Ahora sí, recuerden que el problema decía que lo que se lleva el primer cliente más el segundo cliente más el tercer cliente, pues es todo lo que llevaba para vender. Es decir, estas tres cantidades juntas, pues deben de darme la cantidad completa de manzanas que tenía. Es decir, si yo sumo estos tres, el resultado pues debe ser la literal x. Y entonces ya tengo una ecuación, ¿no? En lo que escribo acá, en resumen, lo que compró el primer cliente, más lo que compró el segundo, más lo que compró el tercero, pues debe ser la totalidad de manzanas. Entonces, tengo mi ecuación, x entre 2 más un medio, más x entre 4 menos un cuarto, más un medio más 1, tiene que ser igual a x. Ahora, antes de continuar con la ecuación, voy a simplificar. En esto, acuérdense que podemos simplificar literales con literales y números con números. O sea, x entre 2 le puedo sumar x entre 4 y un medio lo puedo sumar con menos un cuarto, lo puedo sumar con un medio y con 1, puedo hacer esas sumas y simplificar. No puedo sumar x entre 2 con un medio porque son diferentes cosas. Esta es la mitad de x y esta es la mitad de 1, ¿no? Entonces, a ver, vamos a sumar entonces x entre 2 con x entre 4. Acá lo pongo separado. X entre 2 con x entre 4. Acuérdense, esto lo voy a hacer para más fácil usando fracciones equivalentes. Esto lo voy a multiplicar tanto numerador como denominador por 2. Aquí acuérdense que no tiene, pero sería 1. Entonces es 2 por 1, 2x y 2 por 2, 4. Lo copio igual. Y ahora sí, acuérdense que cuando sumo fracciones que en el de abajo es el mismo, se queda y simplemente se suman los de arriba. Aquí tengo un 2 y aquí un 1, pues 2 más 1, 3. Entonces la suma de estos dos pues son 3 cuartos de x. Y voy a usar la misma estrategia para hacer esta suma más rápida, ¿no?
aquí tengo el denominador más grande es 4, entonces voy a buscar un número que multiplicado acá me dé 4, acá también que me dé 4 y acá también que me dé 4. Entonces este lo puedo multiplicar por 2 para que me dé este 4, entonces sería 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. O sea, un medio es lo mismo que 2 cuartos. Este lo voy a dejar igual porque ese ya es el que quiero. Este también lo multiplico entonces por 2, 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Y este, acuérdense que es 1 entre 1, pero ambos los multiplico por 4. 1 por 4, 4 y 1 por 4, 4. Entonces ahora sí esta suma de fracciones se puede hacer más rápido. Como ya todos son 4, se deja y solamente se suma lo de arriba. Aquí tengo 2 menos 1, me queda 1. Más 2, 3. Más 4, 7. Y entonces toda esta suma me queda como 7 cuartos. Y entonces toda mi ecuación me queda como 3 cuartos de x más 7 cuartos igual a x. Y aquí ya la expreso, entonces ya está bastante simplificada mi ecuación. Y para resolverla, pues ya vimos en las actividades anteriores cómo. Primero usamos inverso aditivo de 7 cuartos, porque acá tengo una suma. Su inverso aditivo es menos 7 cuartos, entonces, no, perdón. Como acá tengo literal, acá y acá tengo literal, tengo que ponerlas juntas, ¿no? Entonces, lo que hago es uso su inverso aditivo de este, que es menos 3 cuartos de x, de este lado y de este lado, que es lo que expreso acá. Entonces, esto lo copio igual y pongo el inverso aditivo de este, que es menos 3 cuartos de x. Este lo copio igual y pongo el inverso aditivo, que era menos 3 cuartos de x. Ahora, este y este, como son inversos aditivos, se cancelan y solamente me va a quedar 7 cuartos. Y de este lado me queda x menos 3 cuartos de x, que es lo que pongo aquí. 7 cuartos es igual a x menos 3 cuartos de x. De este lado simplifico esta expresión. Acuérdense que aquí es un entero, pero un entero es lo mismo que 4 entre 4, ¿no? Bueno, de hecho, acuérdense, un entero siempre se puede escribir como una fracción dividiendo un número entre el mismo. O sea, un entero es lo mismo que 2 entre 2, 3 entre 3, 4 entre 4, 5 entre 5, etc. Pero como acá tengo fracciones entre 4, pues esta la dejo entre 4 entre 4. ¿Por qué? Pues porque cuando sumo o resto fracciones y el de abajo es el mismo, se queda y ya nada más hace la operación con los de arriba. 4 menos 3, 1. O sea, este número es lo mismo que un cuarto de x. Y digo, desde acá se ve también bastante evidente porque tengo una x y me están quitando 3 cuartas partes de la x, pues me tiene que quedar una cuarta parte de la x, que es esto. Entonces mi ecuación ya me queda 7 cuartos es igual a un cuarto de x. Y como aquí yo quiero la literal solita, acuérdense, tengo que quitar un cuarto que está multiplicando a la x, eso es con inverso multiplicativo. Multiplico aquí por 4 entre 1 y de este lado también por 4 entre 1, que es lo que hago acá. El 7 cuartos lo multiplico por 4 entre 1 y el 1 cuarto de x también lo multiplico por 4 entre 1. Ahora, 1 cuarto por 4 entre 1 son inversos multiplicativos, se cancelan, solamente me va a quedar x, acá está. Y de este lado pues es multiplicación, 7 por 4, 28 y 4 por 1, 4. Y entonces x vale 28 entre 4, que en este caso la división es exacta, 28 entre 4 da 7. Es decir, la cantidad de manzanas que llevaba Sofía eran 7. Como pueden ver, el proceso estuvo un poco largo, no difícil, simplemente es repetitivo, tenemos que hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación, o usar inverso aditivo, o usar inverso multiplicativo. El proceso siempre es el mismo, aunque aquí hicimos más pasos, ¿no? Y ya dimos con la solución. Parece complicado, pero no lo es, solamente es repetitivo, es hacer un procedimiento una y otra vez. Este procedimiento, si se fijan, es como todos los anteriores, es usar literales, representar una ecuación y después usar inverso aditivo o inverso multiplicativo. Este proceso, por eso se llama pensamiento directo, porque siempre me va a dar el resultado, siempre voy a dar con el resultado usando este procedimiento, no hay de otra. Planteo una ecuación, uso inverso aditivo o inverso multiplicativo según sea el caso y doy con la solución. Por eso se llama pensamiento directo. Pero ahora sí, vamos a la parte del uso del pensamiento lateral, ¿no? Como les decía, el pensamiento lateral lleva soluciones que parecen muy sencillas. O sea, muchas veces las vemos y dicen, pues es que esto era más fácil que usar, por ejemplo, ecuaciones.
El problema, como les decía, es que requiere de un cierto grado de manejo de la creatividad y lamentablemente casi no se nos enseña a desarrollar la creatividad, ¿no? Por eso nos cuesta trabajo usar el pensamiento lateral. Muy bien, entonces vamos a empezar a dar esta solución del problema. Igual lo voy a hacer paso a paso para que se entienda, ¿no? Entonces, ahora, en lugar de usar literales para expresar cantidades, voy a usar una imagen, ¿no? Un dibujo. Entonces, vamos a ver. Dice el problema, el primer cliente le vendió la mitad de sus manzanas más medias manzanas. Imaginen entonces que este rectángulo representa mi totalidad de manzanas, ¿no? Entonces, al primer cliente le vendió la mitad, o sea, parto este rectángulo a la mitad, que es esta parte azul, y con esta parte roja, ¿no? Esta de acá, estoy representando lo que sería media manzana. Entonces, de todas mis manzanas, al primer cliente, paz, le vendió la mitad más media manzana. Ahora sí, regresamos. Al primer cliente, otra vez, este rectángulo representa todo lo que tengo. Al primer cliente le vendió la mitad de las manzanas y este pedacito es media manzana. Y entonces lo que me queda es este rectángulo acá blanco, ¿no? Ahora, al segundo cliente de este rectangulito blanco, otra vez hizo lo mismo, le vendió la mitad más media manzana, que es lo que pongo aquí, ahora en amarillo. Este rectángulo es este mismo. Ahora lo parto a la mitad lo puse aquí en amarillo, y este rojito, que es igual que este, sigue siendo la representación de media manzana, ¿no? Y aquí viene lo interesante, me quedó entonces esta parte blanca, ¿no? Esta parte blanca que me quedó, pues era una manzana, porque es lo que le vendió al tercer cliente. Entonces, otra vez vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. De este pedazo que nos había quedado, al segundo cliente le vendió la mitad, que es esto amarillo, más media manzana. Y luego lo que me quedó fue lo que le vendió al último cliente, que era una manzana. Pero fíjense, entonces, este pedazo es una manzana. Este pedazo me estaba representando media manzana. Quiere decir que todo este pedazo es una manzana y media. Pero entonces como era la mitad, pues también tendría que ser una manzana y media. Es decir, ¿no? Este es una manzana y media, este es una manzana y media, y entonces todo este pedazo tendrían que ser 3 manzanas. Y si me regreso a la primera imagen que había yo puesto, pues entonces este pedazo son 3 manzanas, ¿no? Entonces este pedazo son 3 manzanas y este pedazo es media manzana. Esto es la mitad. 3 manzanas más media manzana es la mitad, y esto representaba la otra mitad. Entonces, esto en azul también serían 3 manzanas y media. Entonces, estos serían 3 manzanas y media, estos serían 3 manzanas y media, pues en total entonces serían 7 manzanas, ¿no? Entonces, si se fijan, sí, otra vez con la solución del problema, pero ya no usé ecuaciones, simplemente vi una imagen, ¿no?, que me representara el proceso que estaba haciendo de división, y con eso di con el resultado de una forma más sencilla. De nuevo, ¿qué hice? ¿No? Primero, mi rectángulo original, al primero le vendí la mitad más media manzana. Luego de acá, otra vez a la mitad, que es esta parte que puse en amarillo, más media manzana. Y el último cliente, pues le vendí una manzana. Entonces esto es una manzana, esto es media manzana, pues esto es manzana y media. Esto es una mitad de esto, ¿no? O sea, este y este son iguales, entonces es manzana y media, pues son 3 manzanas. Esto es esto, entonces estos son 3 manzanas y media manzana, son 3 manzanas y media, que es la otra mitad de esto, entonces esto también son 3 manzanas y media, y por lo tanto todo esto son 7 manzanas. Como ve, el pensamiento lateral parece ser muy sencillo, muy evidente, cuando ya encontró uno la solución. Pero para poder encontrar la solución de esta forma, se necesita que su cerebro aprenda a pensar de una forma diferente. Vamos a resolver otro ejercicio. Aquí dice, la carne pierde 1/5 de su peso al ser aderezada para la venta, ¿no? O sea, a esta carne le ponen un aderezo, y al ponerle ese aderezo va perdiendo su peso hasta perder 1/5 de su peso, ¿sale?
Y lo que me preguntan es cuánto pesaban 425 gramos de carne antes de ser aderezada. O sea, esta carne que me dieron ya está aderezada, pero antes pues debió de haber pesado algo. La pregunta es cuánto. Otra vez lo voy a resolver usando los dos métodos, el pensamiento directo y el pensamiento lateral. En el pensamiento directo, pues como siempre, establecemos una ecuación, ¿no? Entonces, dice, en este caso me están dando una cantidad que ya fue aderezada y ha perdido 1/5 de su peso. Vamos a representar entonces con X lo que pesa la carne originalmente, ¿no? Y entonces cuando lo aderezo pierde 1/5 de su peso, es decir, pierde 1/5 de X, o lo que es lo mismo, ¿no? Si pierde esto, ¿no? O sea, otra vez, acuérdense qué significa el número de abajo. Quiere decir que es dividido en 5 partes. O sea, X lo divido en 5 partes, ¿no? Si pierde 1/5 parte, es decir, pierde 1 de 5. O lo que es lo mismo, me quedo con 4 de 5, que es lo que escribí aquí, ¿no? Entonces, aquí estoy representando lo que pierde, 1/5 de X. Y aquí estoy representando lo que me queda, pues 4/5 de X. Y entonces, como la carne que me están dando ya fue aderezada, quiere decir entonces, acuérdense que representaba lo que queda de carne después de ser aderezada, quiere decir entonces que 4/5 de X es igual a 425, y entonces ya tengo mi ecuación, 4/5 de X es 425, solamente tengo que resolverlo. Del lado derecho no hay X, del lado izquierdo está la X, pero está multiplicada por 4/5. Para quitar 4/5 multiplico por su inverso multiplicativo, que es 5/4. Multiplico este por 5/4 y multiplico este por 5/4. Aquí ya lo escribí. Este por 5/4. Como son inversos multiplicativos, 5/4 y 4/5 se cancelan. Solamente me queda X. Y acá hago la multiplicación directa. Acuérdense que se le pone sobre 1. Se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Aquí ya lo expreso, ¿no? Es dividido entre 1. Entonces, del lado izquierdo me queda solamente X. Y del lado derecho es 5 por 425. Me va a dar 2125 y 4 por 1, 4. Y si ustedes hacen la división, eso me va a dar 531.25 gramos. Es decir, la carne antes de ser aderezada pesaba 531.25 gramos y después de aderezarla, ya cuando perdió 1/5 de su peso, pesó 425 gramos. ¿Vale? Entonces el pensamiento directo, como les decía, pues es establezco mi ecuación y la resuelvo. No hay ninguna duda en eso ni en el procedimiento porque siempre se tiene que hacer lo mismo. Ahora vamos con la parte del pensamiento lateral. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, para ser aderezada, la carne pierde 1/5 de su peso. Digamos otra vez que con este rectángulo represento pues el peso de la carne, ¿no? Al ser dividido en 5 partes, pues este también lo divido en 5 partes. Dice, al ser aderezada, la carne pierde 1/5 de su peso, ¿no? Entonces, aquí estoy poniendo en azul lo que le queda y esta parte de amarillo es la parte aderezada. Entonces, en el problema me dicen que esta parte en azul, que es lo que me queda, son 425 gramos. Esto es lo que tengo y necesito saber cuánto es esto para dar el total. Pero fíjense bien, si esto en azul son 425, quiere decir entonces que cada una de estas partes pues es 425 entre 4. Que si hacen la operación eso es 106.25. O sea, esto es 106.25, esto y esto. Y como este es igual a estos, pues este también va a ser 106.25. Quiere decir que en total la carne toda completa al ser aderezada tiene que ser 106.25, 1, 2, 3, 4, 5 veces. O sea, la carne antes de ser aderezada tendría que ser 106.25 por 5, que me da 531.25 gramos. Como ven, corresponde con el mismo resultado que encontré usando ecuaciones, pero aquí solamente usé una forma diferente de ver el problema, de entenderlo. No lo representé como una cantidad, sino como una imagen que me ayudara a entender lo que está pasando, el proceso de división que estoy haciendo. Más o menos, entonces, como pueden ver, son dos formas diferentes. Como les decía, el pensamiento directo parece más fácil, aunque en realidad encontrar esa forma de resolverlo es muy complicado. Para terminar la actividad del día de hoy, de tarea tienen que resolver este problema. Dice que un gavilán al pasar junto a un palomar dijo: adiós mis 100 palomas,
Y una paloma le contestó, no somos 100, pero las que somos, más otro tanto igual, más la mitad de las que somos, más la cuarta parte de las que somos, y usted, señor Gavilán, 100 completas serán. Y lo que tienen que resolver es cuántas palomas eran. ¿Vale? Tienen que resolver este problema usando ecuaciones. Si pudieran hacerlo usando el pensamiento literal sería mejor, pero si no, no se preocupen, resuelvanlo usando pensamiento directo, usando ecuaciones y replanteando lo que dice, ¿no? Si mi problema es cuántas palomas eran, pues tengo que usar una literal para representarlas, digamos X, ¿no? Y empiezo a escribir el problema, dice no somos 100, pero las que somos, o sea X, más otro tanto igual, o sea más otra X, más la mitad de las que somos, pues más media X, más la cuarta parte de las que somos, pues más un cuarto de X, y usted, o sea más 1, 100 completas serán, o sea, toda esa suma que dije, pues tiene que ser igual a 100 y ahí estará su ecuación, la resuelven y encontrarán el problema. ¿Vale? Muy bien, con eso terminamos la actividad del día de hoy. No olviden subir su tarea a la plataforma de Classroom.